a Juan, vamos a Lucas capítulo 4, verso 31 al 34. La semana entrante es el día de resurrección, vamos a estar recordando la resurrección de Cristo. Pero hoy vamos a Lucas 4, verso 31 al 34. Evangelio de Lucas capítulo 4, versículos 31 al 34. Y queremos saludar a aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales, que están en vivo vía Facebook. Es nuestra oración y deseo que la palabra predicada pues sea también de bendición a sus vidas. Lucas capítulo 4, dígame cuando lo tenga, versículos 31 al 34. Lucas 4, 31 al 34. ¿Están todos ahí? También va a estar en la pizarra. Dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y le enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciéndote: cállate y sal de él. Y entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Rogamos ahora la dirección de tu Santo Espíritu para que nos ministre y hable por medio de ella. Guíanos a comprender las verdades que aquí están expuestas y a ponerlas por práctica en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Se ha preguntado usted alguna vez cuál es la razón por la cual muchas veces no vemos la mano de Dios en acción en nuestra vida y en la de otros? ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué yo no tengo estas experiencias que otros han tenido? No es porque Dios esté ausente, sino porque la realidad es que muchas veces somos nosotros los ausentes de Dios y somos nosotros los que no nos detenemos para contemplar que nuestro Dios nunca nos ha abandonado, nunca nos ha dejado y que todo el tiempo ha estado obrando a nuestro alrededor. Y que hemos sido nosotros, por mirar hacia otros lugares, los que no lo hemos percibido. Por eso es importante cada rato detenerse y contemplar y pensar y mirar y examinar todo lo que vivimos a diario para darnos cuenta de que nuestro Dios nunca nos ha faltado, siempre ha estado ahí y siempre ha estado obrando. ¿Por qué la gente a veces no experimenta a Dios? ¿Por qué la gente no experimenta a Cristo como Señor y como Salvador? ¿Por qué hay tanta gente llena de religión y tan ausentes de Dios? Mire, mis amados hermanos, esas y muchas preguntas son las que a veces nos hacemos y todas las respuestas las podemos encontrar en la palabra de Dios. Hay una realidad. A veces uno en la vida espiritual está en alta y otras veces estamos ¿qué? En bajas. Porque como seres humanos tenemos nuestras altas y nuestras bajas. No se autocondene por ello, porque esto nos ocurre a todos. Exactamente a todos. No hay un solo cristiano que pueda decir: yo nunca he estado en baja. Lo bueno y lo importante es que usted afiance en su corazón que pese a las altas y a las bajas, Dios nunca le deja, Dios nunca le abandona y usted nunca deja de estar en sus manos. Las acciones de Cristo en Lucas 4 nos dan razones y la explicación de por qué muchas personas y por qué nosotros a veces no percibimos que Dios ha estado obrando o no tenemos una experiencia significativa con Dios. Cuando una persona no ha experimentado o conocido a Dios, se debe a que tiene un concepto errado del Evangelio. Puede ser que haya desarrollado malos hábitos espirituales. Puede ser que ni siquiera ha tenido una experiencia con Cristo.
Por eso tenemos que meditar en esto que dice la Biblia, para que si usted ha estado en una condición en la cual no ha estado experimentando a Dios, pueda corregir y venir a vivir de una manera significativa para la gloria de Dios. Y si usted aún no conoce a Cristo como Señor y Salvador, pues asimilar que el primer paso para poder experimentar a Dios es tener una relación de amor con Cristo, creyendo en Él y aceptándole como Señor y como Salvador. Y cuando hablamos de aceptar como Señor y Salvador, me refiero al hecho de aceptar lo que dice la Biblia con respecto a Él, que es el Hijo de Dios, que es Dios hecho hombre, que vino a la cruz, que murió en la cruz, que quita el pecado, que justifica del pecado y nos introduce a una relación paternal de padre a hijo con Dios nuestro Señor. Por eso el Evangelio es la solución. Ahora, todo esto, y al examinar Lucas 4, nos hace ver la importancia que tiene el poder entender el Evangelio tal y como ha sido revelado en la Biblia. Cuando leemos Lucas 4, en este relato es fácil percibir que recibir el Evangelio implica escuchar la palabra de Dios. Ese es el punto número 1. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que va a producir, la que va a penetrar como espada de dos filos y va a entrar en el corazón y cortar y remover todo lo que necesita ser cortado y removido, y es el que va a hacer que en manos del Espíritu Santo, obrando en el corazón del hombre, éste discierna sus pensamientos y pueda ser convencido a juicio, justicia y pecado, y corregido, enseñado, instruido por esta palabra de Dios que es poderosa. Es por eso que al contemplar a Jesús en su acción ministerial, descubrimos que Él es alguien que en todo tiempo se ciñó a predicar conforme a la palabra y a predicar la palabra. Y de ahí la importancia que tiene que nosotros seamos una iglesia centrada en la palabra y predicadora de la palabra de Dios. Porque solo la palabra de Dios es la que puede traer convicción de pecado, convicción de la necesidad de un Salvador, es la que revela a Cristo como Salvador y es la que puede conducir al ser humano a este principio de encontrar al Salvador y luego tener una experiencia personal con el Padre de Jesucristo, que puede llegar a ser tu Padre si crees en Él como Señor y Salvador, para la redundancia. Amados hermanos, no podemos pasar por alto la importancia que tuvo la palabra para Jesucristo en su ministerio a la hora de predicar el reino de Dios. De hecho, Jesús es la palabra encarnada y Él es el comunicador de la palabra, Él es el centro mismo de toda la palabra. Recuerde que en determinado momento a los fariseos Él le dice: ustedes escudriñan la Escritura pensando que en ella tenéis la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. La palabra siempre va a conducir a Cristo. Entonces tenemos que poner a un lado las filosofías humanas, las historias de viejas, como dice la Escritura, y ser un pueblo que anuncia la palabra. Cuando vamos a Lucas capítulo 4, en el versículo 14 y en el 15, usted puede percibir que Jesús volvió, dice, en el poder del Espíritu a Galilea, y que una vez que Él hace esto, ocurre algo interesante con su vida. Se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. De alguna manera Jesús se convirtió en alguien famoso. De hecho, es alguien famoso hasta el día de hoy, porque lo cierto es que nadie ha impactado la historia como lo hizo Jesús de Nazaret. Porque 2000 y tantos años después se sigue hablando de Jesús. De hecho, más que en el tiempo mismo de Jesús, más que en el tiempo de los apóstoles. Porque cuando Pedro, Pablo y los otros estuvieron en el mundo y predicaron por el mundo, el mensaje solo de Jesús se conocía ¿dónde? En una parte muy pequeña, pero hoy abarca el mundo entero. Entonces la fama de Jesús no ha menguado. Y la buena noticia es que la fama de Jesús no va a menguar. Y Jesús es alguien extraordinario, Dios hecho hombre. Para algunos un falsante, para otros un loco, para otros ni siquiera existió, pero para nosotros es Dios hecho hombre, es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Salvador, y el único que puede cambiar la vida y hacer que usted experimente a Dios.
Pero ¿en qué consistía la fama de Jesús? Y eso es importante, porque si usted y yo perseguimos ser alguien de renombre por nuestra experiencia con Dios, entonces hemos de mirar a Él y seguir su ejemplo. Su fama consistió en la enseñanza de la palabra de Dios. Mire el versículo 15. Enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Era famoso por su forma de enseñar. Y la enseñanza forma parte de la misión de Dios a la iglesia. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, bauticen y enséñenle a que guarden todas las cosas. Entonces, toda experiencia con Dios empieza con Jesucristo y sus enseñanzas. Entonces, para que los creyentes experimenten a Dios, la iglesia ha de proveer un ministerio educacional y una enseñanza sólida de la Escritura. Ahora, Jesús fue famoso porque ganó aceptación en muchos, pero también ganó el rechazo y el repudio de otros. Porque las que son sus ovejas por elección y predestinación de Dios, oyeron su voz y le siguieron. Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. A los fariseos les dice, si ustedes no son mis ovejas porque ustedes no me escuchan. La historia no ha cambiado. La iglesia va a seguir predicando y la iglesia que predica la palabra de Dios va a encontrar recepción en el corazón de aquellos que Dios ha ordenado y preparado para la vida eterna, pero va a encontrar repudio en aquellos en los cuales no opera el Espíritu de Dios, y porque no opera el Espíritu de Dios no tienen entendimiento, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Entonces, así como Cristo fue alguien comprometido con la palabra de Dios y con enseñar fielmente la palabra de Dios, y ganó popularidad por enseñar conforme a la Escritura, independientemente de las reacciones que causaban en otros, la iglesia de Cristo ha de hacer lo mismo. La palabra no se puede comprometer. Los predicadores tienen que hablar conforme a la Escritura. No porque persigamos fama, sino porque es el deber, la responsabilidad y el compromiso delante de Dios, siendo que lo que se predica puede desviar o edificar, dar vida o provocar muerte. Nuestro compromiso a la hora de predicar por la Escritura y vivir por la Escritura y andar en la Escritura es con Dios, no con los hombres. Recordemos que hacia el final de los tiempos, en la proximidad de la venida de Cristo, lo que viene es una generación caracterizada por la apostasía, por el abandono de todo lo que es espiritual, de todo lo que es de buen nombre, de todo lo que proviene de Dios, incluyendo su palabra, para seguir, ¿qué cosa? Las experiencias de los hombres, las fábulas de los hombres, la filosofía de los hombres. Pero en medio de esa generación perversa, a fin de que la gente experimente a Cristo y a Dios, tenemos que ser fieles a la palabra. Se nos dice que la fama de Jesús se difundía por toda Galilea a causa de su enseñanza. O sea que los galileos le escucharon, analizaron sus palabras y se dieron cuenta que eran ciertas y poderosas. Y eso le hizo famoso. Porque cuando el Espíritu de Dios quita el velo de los ojos de los pecadores para que entiendan el mensaje recibido, ¿qué es lo que va a haber? Convicción de pecado, arrepentimiento, el descubrimiento de Cristo como Salvador, y tras ello una experiencia personal de amor. ¿Con quién? Con Dios el Padre. Con Dios el Padre. Por eso la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y que esa persona es Jesucristo. Ahora leamos por un instante el versículo 16 al 30 de Lucas 4. Vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su ¿qué? A su costumbre. O sea que Jesús era un fiel judío, cumplidor de lo que estipulaba la ley de Dios. Ley que decía: guardarás el sábado como día de reposo. Durante la diáspora los judíos crearon las sinagogas, un lugar donde no se hacía sacrificios, pero donde sí se leía, estudiaba y enseñaba la ley.
Jesús llega a este lugar de culto, vamos a decir así, y lo hacía porque tenía costumbre de ello, no por tradición, sino por convicción. O sea que él tenía la convicción de que debía de congregarse con sus hermanos para escuchar la lectura de la Escritura y aprender de lo que se enseñaba de la Escritura. En su tiempo, lastimosamente, las sectas judías habían distorsionado todo el mensaje. En el caso de los saduceos, amputando parte de la doctrina, porque no creían en todo el Antiguo Testamento, sino solo en los 5 libros de Moisés. Y por el otro, la exageración de los fariseos, que habían añadido tradiciones insostenibles. Entonces el mensaje de la palabra estaba pervertido. Y pese a todo el mal que imperaba en aquellos tiempos, Jesús decide hablar conforme a la Escritura, aunque le causara enemistad. A él se le da el libro del profeta Isaías, dice el verso 17, y habiendo abierto el libro, hay un lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Y bueno, ahí vemos que él lee la Escritura, luego en el verso 20 enrolla el libro, y en el verso 21 comienza a predicar. Pero preste especial atención, porque a diferencia de los fariseos, Jesús no empieza a dar criterios propios ni tradiciones, sino que empieza a hablar conforme al texto. Comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros, y genera toda una polémica. Entonces, cuando él termina de leer al profeta Isaías, como dice el verso 17, antes de hacer cualquier otra cosa, antes de hacer milagros como va a hacer en esta sinagoga, lo primero que hace es predicar el Evangelio. Porque Jesús entiende que la predicación del reino de Dios por la palabra de Dios y a partir de la palabra de Dios es lo que los pecadores necesitan sobre todas las cosas. Porque usted puede sanar a un enfermo que si no le da el Evangelio, ¿de qué le vale la sanidad si al final se condena por la eternidad en el infierno? Puede que usted le provea de alimento, pero ¿de qué le sirve el alimento sin haber dado el Evangelio si al final esa persona va a arder por la eternidad en el infierno? Y de ahí la primacía que tiene en el ministerio de Cristo la predicación, y de ahí la primacía que tiene que tener entre nosotros una predicación fiel a la palabra de Dios. El verso 21 dice: comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta Escritura. Y verso 22, todos daban ¿qué cosa? Buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y es que cuando usted predica conforme a la Escritura, el Espíritu Santo de Dios, que usa la predicación y que usa el siervo fiel a la palabra, hace que de tu boca salgan las palabras de gracia necesarias para que los pecadores sean confrontados con su maldad, con su naturaleza caída, y puedan ver en Cristo el Salvador, puedan arrepentirse y recibir la fe necesaria para venir a los pies de Cristo y tener una experiencia personal con Dios. Siempre que hay una predicación fiel a la Escritura, las palabras anunciadas se convierten en palabras de gracia, no en virtud de la preparación, conocimiento, intelecto o personalidad del predicador. No, el predicador no es nada, el predicador es un simple instrumento, en virtud de la obra sobrenatural del Espíritu Santo de Dios, usando al mensajero y preparando el corazón de los receptores para que puedan tener una experiencia personal con Dios. Y esto es maravilloso. Y aquí es donde está la diferencia con los fariseos. De ellos salían tradiciones, historias, fábulas. De Jesús salían palabras de gracia. Cuando usted es fiel a la palabra, usted va a poder comunicar palabras de gracia. Entonces, si el hombre es salvo por la gracia, por medio de la fe, eso significa que tiene que haber un compromiso sólido de predicar exclusivamente
ceñido a la palabra de Dios, como hacía Jesús. Eso es lo que hace que se cause impacto entre la gente. La gente no recibieron a Cristo, porque no crea que ser fiel a la palabra siempre te hace receptivo. Y esto es importante tenerlo en cuenta. La función de usted no es caerle bien a la gente, ni procurar ser simpático a la gente. Porque la realidad de la vida es que uno, como dice el dicho, no es monedita de oro. A la gente no le... Hay gente que no entiende que usted le diga, eres pecador, necesitas ser salvado, Cristo es el camino, verdad y la vida. Y hay gente necia. Y están los que se creen inteligentes y no son más que unos energúmenos, como diría alguien. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y eso ocurre aquí. Si usted lee el verso 31, después que Jesús ha hecho una serie de milagros y predicado, desciende a Capernaum, ciudad de Galilea, le enseñaba en los días de reposo, y encontramos en el 32 que algunos se admiraban de su doctrina porque sus palabras eran con autoridad. Sin embargo, otros no creyeron. Aún después que hace milagros. El verso 31 al 44, él viene a Galilea y antes de hacer cualquier milagro, como en el caso de liberar al endemoniado en el verso 31 al 37, nuevamente en el 31 se dedica a enseñar. La predicación y la enseñanza es la misión prioritaria de Jesús, y esa debe de ser la nuestra también como pueblo de Dios. Si queremos que los nuestros sean salvos, hemos de predicarle. Si eres alguien que aún no eres salvo, entonces tienes que escuchar la predicación, tienes que buscar a alguien que te predique el Evangelio, tal y como Dios lo ha revelado en su palabra en la Biblia, porque solo así vas a poder experimentar a Dios. Un estudio cuidadoso de este pasaje nos permite darnos cuenta que lo enseñado por Jesús siempre se asignó a la Escritura. Dice que Jesús les enseñaba en el día de reposo, el lugar común para esta instrucción. En todo el ministerio público de Cristo, mis hermanos, es posible verle siempre citando una y otra vez la palabra de Dios. Como fue dicho, escrito está, Moisés dijo. Y no solo citándola, sino interpretándola correctamente, defendiéndola, explicándola, exponiéndola. ¿Y esto qué es? Discipulado. Jesús es alguien que anuncia y enseña. Porque por medio del estudio de la Escritura, uno llega a experimentar a Dios. Uno llega a conocer más profundo a Dios. Y llega a conocerse a uno mismo. No olvidemos que el pueblo de Israel, dice la Biblia, que pereció porque le faltó conocimiento de Dios. Cuando tú y yo vivimos ajeno al estudio de la Escritura, de alguna manera comenzamos a vivir ajeno de la vida de Dios y de Dios. Y esto te llevará a un punto en el cual usted va a dejar de experimentar a Dios. No porque Dios se ausenta, sino porque usted fue el que decidió ausentarse de las citas divinas con el Padre Celestial. Y de ahí la importancia que tiene la vida devocional. Hoy en el grupo de hombres empezamos a aprender a cómo tener un devocional. Y cómo estudiar la Biblia para tener un devocional. Y decíamos, a veces hablamos mucho del devocional y la meditación, pero no acabamos de aprender a tener un devocional y la meditación. ¿Qué puedo hacer al respecto? Acérquese a un hermano más maduro, acérquese al pastor y dígale, necesito aprender a hacer un devocional.
Y todo debe comenzar con la palabra, debido a la importancia que ellos tienen en la vida cristiana. El mensaje de Cristo era un mensaje bíblico. Estaba íntegramente basado en la Escritura. La Escritura era la fuente de su enseñanza y su autoridad en materia de fe. Por eso cuando él tiene que confrontar a los fariseos, les dice, escrito está. Vosotros decís, mas la Escritura dice. Por eso él no tiene pelo en la lengua a la hora de decirle, ustedes fariseos hipócritas. Y señala la distorsión que ellos hacían de la Escritura. Porque Jesús entiende que al distorsionar la Escritura, a la hora de ponerla, se está distorsionando la vida de los que la escuchan. Y de ahí la importancia que tiene el ser fiel a la Escritura. Esto nos enseña que si queremos impactar a nuestro mundo con el Evangelio del Reino de Dios, el material por excelencia para usar es la palabra de Dios, por cuanto ella contiene la verdad de Dios y el mensaje de Dios para los hombres. Aquellos que quieran recibir el Evangelio del Reino, experimentar a Dios, tienen en primer lugar que escuchar la palabra de Dios. Y este debe de ser nuestro punto de partida cuando de evangelizar se trata, o cuando de ser salvo se trata, o de cuando experimentar a Dios se trata. Es la predicación del mensaje expuesto en la Biblia el centro y lo primero en la empresa evangelística, misionera, educativa y discipular de la iglesia. Y desafortunadamente está siendo lo más ausente. Es el mensaje de la Biblia lo primero y único que debe escuchar todo pecador para ser salvo. Es el mensaje de la Escritura lo que debe de escuchar la iglesia todo el tiempo para poder crecer y madurar. La función de pastorear implica llevar a la oveja a pastos verdes. ¿Y cuál es el pasto verde? La palabra de Dios. Alimentar por la Escritura y no ceñirse a las palabrerías humanas. Las buenas obras y los milagros en el ministerio de Cristo siempre estuvieron precedidos por la predicación. Por eso nuestro púlpito está en el centro. El método bíblico no es hacer obras para que la gente escuche, no. El método bíblico es predicar. Y es el deber y responsabilidad de los hombres oír o no oír el Evangelio, responder o no responder el Evangelio. Cada quien es responsable. Usted no puede forzar a nadie a que crea, ni puede tampoco agredir a alguien porque no cree, porque su única responsabilidad ¿cuál es? Anunciar. Cuando usted le hable a alguien y alguien te diga yo no creo en eso, diga bueno, el hecho de que usted no crea no significa que no es real. A partir de ahora yo quiero que usted sepa que usted es el único responsable delante de Dios por la decisión que usted ha tomado. Los de Nazaret, dice Lucas 4, 21 al 23, que escucharon. Mírenlo ahí. Lucas 4, 21 al 23. Comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra. Decía, gracias que salía de su boca, decía, ¿no es este el hijo de José? Él le dijo, sin duda me diréis este refrán médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. También se admiraban, pero la diferencia de ellos era que estaban escuchando. Porque recibir el Evangelio implica oír y creer la palabra de Dios. A diferencia de los nazarenos, los galileos sí creyeron al mensaje de Jesús. Ellos escucharon y creyeron que Jesús podía dar buenas nuevas a los pobres. Ellos escucharon y creyeron que Jesús podía sanar a los quebrantados de corazón.
Ellos escucharon y creyeron que Jesús podía dar libertad a los cautivos. Ellos escucharon y creyeron que Jesús podía dar vista a los ciegos. Ellos oyeron y creyeron que Jesús podía dar libertad a los oprimidos. Ellos creyeron estas palabras. Y el hecho de que Jesús liberara al endemoniado en Lucas versículo 33 al 34, sanara a la suegra de Pedro, en el verso 38 al 39, sanara a todos los enfermos que le traían, dice el verso 40 al 41, y que la gente no le dejaba ir, es una evidencia de que habían creído en su mensaje. Porque si no hubieran creído, no lo hubieran traído al enfermo, no lo hubieran traído al endemoniado, no lo hubieran traído a la suegra con fiebre. Bueno, él fue a casa de la suegra de Pedro. Pedro no supo lo que hizo. No hubiera pasado eso. Todos estos milagros son una evidencia de la aceptación del mensaje del Evangelio. Porque de lo contrario, entre ellos hubiera ocurrido exactamente lo mismo que ocurrió en Nazaret. Que a causa de la incredulidad, Jesús no hizo muchos milagros. Vaya al capítulo 13 un momento, verso 58. Capítulo 13, verso 58. Entonces los milagros es una evidencia de que ellos creyeron. Capítulo 13, verso 58. Perdón, estoy mal. Debe ser el 8. Bueno, es el texto que dice, y no hizo muchos milagros allí porque no creyeron en él. Está mal la cita, bien mal la cita aquí. Pero está en la escritura. En cambio, los galileos creyeron en él. Y el resultado fue un endemoniado sano, liberado. La suegra de Pedro sin fiebre, muchos sanados. Además, si usted lee el verso 42 al 44, mire lo que pasa. Cuando ya era el día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente que le buscaba. Cuando usted es fiel a la palabra, los que son ovejas de Cristo te van a buscar. Porque el que es de Dios busca donde está el mensaje de Dios, conforme a la revelación de Dios. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. ¿Usted cree que si hubieran sido incrédulos hubieran dicho quédate? ¿Cómo ora usted a veces, Señor, no me dejes? A veces no decimos eso. No nos abandones. Y es que Dios nunca nos abandona. Somos nosotros los que tenemos esa sensación de abandono. Pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades ¿qué? Anuncie el Evangelio, porque para esto he venido. La anunciación del Evangelio conforme a la palabra es algo también ¿qué? Necesario, que no se circunscribe a un lugar en particular, sino que se debe de extender a todo lugar. Y esto está en perfecta armonía con lo que Él va a decir: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Él lo puede decir porque Él lo hizo. Predicaba en las sinagogas de Galilea, dice el verso 44. La decisión que tomemos en nuestra vida tras escuchar el Evangelio es un factor determinante para que podamos experimentar a Dios y su salvación o no. Es el escuchar y creer la palabra de Dios lo que nos permite descubrir la acción de Dios y hacernos partícipes de ella. Al creer, Dios se manifiesta, y cuando Dios se manifiesta, nuestra experiencia con Él nos permite crecer y aumentar nuestra fe y verle actuar. Porque hay una realidad: que usted termina siendo mejor creyente cuando usted experimentó a Dios.
Porque cuando usted experimentó a Dios, usted además se convierte en herramienta de Dios. Porque el día de mañana cuando viene alguien a su vida que está pasando por lo que usted ya pasó, usted va a poder testificar por la palabra de Dios y su experiencia se convierte en un testimonio poderoso para consolación, aliento, fortalecimiento de otro que está pasando por momentos difíciles o por debilidades. Por eso uno debe de tener cuidado cuando a veces se lamenta de los momentos feos de la vida que estamos pasando. Y me refiero y digo esto porque a veces Dios permite que pasemos por momentos feos para capacitarnos para ser objeto de bendición a futuro de otros. Y somos tan egoístas que nada más pensamos en nosotros y a veces no percibimos que es porque a la postre Dios nos va a utilizar para ser de bendición a otros. Porque cuando otro llega a su vida, que ha pasado por lo que tú estás pasando, que tú vas a poder decir, mira, ¿sabes qué? La palabra de Dios dice, yo pasé por esto, creí lo que dice la palabra, pude ver la mano de Dios obrar, confía, espera, y vas a poder aconsejar, vas a poder exhortar, animar, etcétera, etcétera. Y ahí usted se convierte en herramienta de Dios. Si usted se da cuenta, el hombre tiene que tomar una decisión, creer o no creer, para ver o no ver. Y es importante aclarar que los milagros y señales sobrenaturales no son la única manera que Dios usa para manifestarse y premiar nuestra acción. No. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, la recepción del Evangelio está estrechamente ligada a la fe. El hombre tiene que creer no porque vea la acción de Dios, sino porque en su corazón ha llegado la convicción y certeza de que Dios puede y hace lo que dice que hará. Es porque tiene la convicción y certeza de que Dios es real, que Dios es veraz y que Dios no miente, y que todas sus promesas son en Él, sí, en Él. Amén. Y si Él ha dicho que puede sanar tu corazón destrozado, puede dar libertad a tu corazón cautivo, puede dar vista a tus ojos ciegos. Entonces, si le crees, Él va a hacer esto en ti. Y al hacer esto en ti, usted le habrá ¿qué? Experimentado. En Lucas 4, de alguna manera se puede escuchar las mismas palabras que le dijo Jesús a Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La gente suele decir, yo tengo que ver para creer, y no se da cuenta que en Dios las cosas ocurren completamente a la inversa y que hay que creer para ver. Cuando nosotros decimos, no creo en esto o en aquella verdad que está en la Biblia, usted le está diciendo mentiroso a Dios. Y al mismo tiempo se está haciendo partícipe de su propia ruina espiritual y eterna. Y esa es la razón por la cual no puede y no va a experimentar a Dios. Porque escuchar y creer a las palabras del Evangelio es lo que nos permite experimentar a Dios. En Lucas 4 hay un marcado contraste de la diferencia que existe entre los que escuchan y creen y los que escuchan y niegan. En Lucas 4, 16 al 30, en Nazaret, escucharon el mensaje, pudieron haberse arrepentido, hubieran experimentado el perdón de los pecados y muchas otras bendiciones, como pudo ser la liberación de demonios y sanidades. En cambio, su reacción fue de rechazo. La consecuencia de eso fue que Jesús en Lucas 4, 29 al 30 pasa en medio de ellos y se fue y no hizo allí muchos milagros. En cambio, los galileos creyeron y el resultado fue todo lo que hemos visto. El hombre siempre va a tener que decidir. La elección de Dios no anula la voluntad del hombre. Siempre hay una decisión que es muy personal y que el individuo tiene que tomar. Creer o no. Obedecer o no. Vivir conforme al modelo de Dios o no.
¿Y quién va a ser el único responsable de las bendiciones que vienen o las consecuencias que se experimentan? Usted, fundamentado en su elección. Por eso es importante que usted no crea en su corazón, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Es importante que usted venga a la Escritura, medite la Escritura, examine la Escritura y decida en base a la Escritura. Por eso es importante que usted cierre sus oídos a todo lo que le pueda decir el hombre. Porque para dar consejos y opiniones, los hombres siempre están como prestos. Tú tienes que. Y ahí te dicen lo que tienes que hacer. Pero la Escritura dice, maldito es el hombre que confía en el hombre. ¿Sabes qué? Si es un hombre de Dios, si es alguien de Dios espiritual que te está hablando por la Escritura, adelante. Escucha la exhortación, el consejo e imite su fe. Pero si no se ciña la Escritura y es historias, palabras de viejas, dichos de viejas, como dice la Escritura, tradiciones de viejas, van a filosofías, deséchelo. Porque las tradiciones del hombre pervierten el Evangelio y pervierten la vida. Pero la palabra de Dios enseña, corrige, exhorta, amonesta y hace que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Ahí es donde está la diferencia. Y cuando usted es enteramente preparado para toda buena obra es porque usted ha experimentado a Dios. Entonces, definitivamente, la misma fidelidad que tuvo Cristo a la Escritura es la misma fidelidad que tenemos que tener nosotros a la Escritura. El mismo compromiso de predicar la Escritura es el mismo compromiso que debemos tener nosotros de hablar por la Escritura. Y de la misma manera que la gente tuvo que tomar decisiones personales, usted la va a tener que tomar. Y lo correcto es tomarlo en base a la Escritura. Y si la Escritura dice arrepiéntete de esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Arrepentirse. Si la Biblia dice implementa en tu vida este pensamiento, este estilo de vida, ¿qué es lo que hay que hacer? Implementarlo. Si la Escritura lo que te dice es pide perdón, ve y pide perdón. Si la Escritura te dice da el perdón, ¿qué tienes que hacer? Dar el perdón. Si la Escritura te dice humíllate, aunque tu carne te diga no te humilles delante de nadie, usted vaya y humíllese. Si la Escritura dice pon la otra mejilla, ¿qué usted tiene que hacer? Poner la otra mejilla. Si la Escritura dice sométete, ¿qué debes de hacer? Someterte. Si la Escritura te dice ve, tú tienes que ir. Si te dice haz esto que y otro, usted tiene que hacer. Siempre es bienaventurado, dichoso y bendecido el hombre y la mujer de Dios que actúa y decide en pro de lo revelado en la Escritura. Haz estas cosas y a diario experimentarás a Dios. Señor, gracias por este tiempo y la bendición de poder escuchar tu palabra. Ayúdanos a ser un pueblo que es fiel a la Escritura, que predica conforme a la Escritura, que vive conforme a la Escritura, que vive comprometido conforme a la Escritura y que en las tomas de sus decisiones personales actúa por la Escritura. Ayúdanos en esto porque a veces somos débiles. Ayúdanos en esto porque a veces no entendemos. Por eso te suplicamos que siempre nos ilumines con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús rogamos estas cosas.